Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo encuentro por el viaje de la estrella, en un conversatorio. Hoy día nos vamos a encontrar con Cristian Campos. Cristian es astrólogo, es terapeuta y vamos a tener una muy linda e inspiradora conversación acerca de la crisis de la mitad de la vida y cómo la astrología, el cielo también nos habla y nos acompaña en esta crisis que atravesamos generalmente ahí en la mitad de nuestra vida. Aquí se unió Cristian, le vamos a decir que se une a la sala, no solo a la conversación. Saludamos a la Paula, todas las demás personas que van a empezar a entrar a esta conversación. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Qué bueno, qué bueno. Ahí te escucho Bien, súper bien pues igual. aquí estamos preparándonos para esta conversación. Hoy día una nueva conversación de Polvo de Estrella, este espacio que hemos creado para abrir posibilidades en la vida, para inspirarnos también, para tener encuentros con sentido. Así que te agradezco mucho, Cristian, una vez más, volver a encontrarnos en este espacio porque siempre, bueno, lo que nos comparte nos ilumina, nos inspira, nos ayuda a entender también los procesos que nos ocurren en la vida y de repente no entendemos por qué llega una edad, como puede ser la mitad de la vida, y nos pasa y nos remece, eh, se nos remece todo, y cómo poder enfrentarlo, a qué se debe, cómo vivir una crisis también. Así que vamos a aprovechar de saludar a todas las personas que se van uniendo, a la Ale, a la Mar, a la Susana, te manda saludos ahí, Hola, Susi. Cristian. La Tatiana, la María José, muchas gracias por estar aquí. Ahí también nos pueden ir comentando si se sienten identificados con esto de la crisis de la mitad de la vida, en qué etapa de la vida están, si ya la pasaron. Yo, Cristian, bueno, te cuento, yo creo que ya la pasé, la atravesé la crisis esa de los 40 años ya y me vino fuerte, fue un momento de mi vida en que me llegó todo de una, y fue como que me abrí a un nuevo entendimiento, un nuevo conocimiento de la vida, Mm, y fue cuando ahí empecé este camino espiritual, este camino que me llevó mm. al coaching y a otras también herramientas para acompañar a personas. Así que siento que la crisis a mí me movió mucho y me movió efectivamente del lugar donde estaba a un nuevo camino que es el que estoy hoy. Así que igual estoy muy agradecida a la crisis. Sí, sí. Bueno, ¿se escucha bien? Sí, yo te escucho muy bien. Ah, qué bueno. Ya. Mira, bueno, primero que nada, saludar a todos los que están hoy día presentes, que nos acompañan y darte las gracias por esta entrevista y por compartir, digamos, estos momentos, ¿no? Eh, una cosa que nos une, digamos, en esta búsqueda es el despertar, primero que nada, yo diría, que está experimentando la humanidad, porque la humanidad completa está en una crisis hoy día, ¿no? Lo primero, yo creo que sería señalar eso, ¿no? Señalar que esta crisis que llega a la mitad de la vida, entre los 38 y los 44 años, ese es el periodo, digamos, pero evidentemente que abarca un poquito antes porque todo se empieza a preparar, todo se empieza a mover y a desmoronar antes, y también las consecuencias, como cuando uno le pasa algo fuerte en la vida, las consecuencias quedan bastantes años después, digamos, ¿no? Y después, además, encima de los 50 años, vino el retorno Quirón Quirón, de lo que vamos a hablar, ¿cierto? Que, que tiene que ver también con otra crisis de otra magnitud, ¿no? Pero ya vamos a contar eso. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante yo diría que es como saber que hasta la mitad de la vida, hasta como los 38 años, ¿no es cierto? Acá traemos como una identidad prestada, una identidad que le pertenece a la cultura, que le pertenece al medio donde nacimos, que le pertenece a nuestros padres y a los condicionamientos que traemos, ¿cierto? Y que verdaderamente nosotros creemos que estamos viviendo nuestra vida, pero en realidad no es nuestra vida, es la vida que los demás esperan de nosotros, ¿no? Somos absolutamente fieles al sistema familiar, a los mandatos, al colegio en que estudiamos, a la universidad, a la carrera que elegimos, que ni siquiera supimos mucho por qué la elegimos, además. Entonces, todo eso es un condicionamiento muy fuerte. Entonces, la crisis verdaderamente es una oportunidad de transformación. Pero el tema más potente es que esa oportunidad de transformación
nos lleva a que una identidad, esa identidad que no refleja la totalidad de nuestra alma, ¿no es cierto? Refleja esto que en la tradición hebrea le llamamos el ruach, representa, digamos, nuestra identidad emocional, ¿no es cierto? Pero no nuestra neshama, no nuestra alma verdadera, que es la que se está reencarnando vidas a vidas, ¿no? Buscando, es como nuestra identidad, esta es nuestra identidad temporal nomás, de llamarnos, no sé, Pablo Verdugo, Cristian Campos, son identidades muy parciales, pero uno les da una fuerza y una valoración súper grande, y como que fortalece este yo. Y hasta los 40 años, dicen los cabalistas, que es súper importante fortalecer el yo. O sea, no está mal que uno haya hecho eso, pero después de los 40 resulta absolutamente nefasto seguir fortaleciendo ese yo. Entonces, algo en nosotros debe morir. Y eso es lo difícil, porque uno no quiere morir esa identidad, porque incluso aunque esa identidad te haya traído dolor, uno está pegado a una forma, uno no sabe lo que viene, lo desconocido. Y es un poco lo mismo que estamos viviendo como humanidad. O sea, hay una humanidad que está cayéndose a pedazos, ¿no es cierto? Y que por supuesto que nos hizo sufrir montones, pero viene lo desconocido, viene el cambio, viene lo nuevo. Entonces mucha gente está aterrada y dice, no, pero no, era malo, malo, pero igual era lo conocido. Ya sabemos movernos en ese mundo, con esas claves, como la antigua política, la antigua economía, la antigua sociedad que conocíamos, los antiguos valores, ¿no es cierto? Que aunque sean patriarcales, bueno, por último, uno se ha aprendido a acomodar. El ego, en realidad, uno. eh, a ver, me gustaría decir esto, como que de alguna manera nosotros lo que hacemos es que hacemos pequeños ajustes. Es como que si tuviéramos una casa que no estaba buena, pero nosotros la pintamos, la acomodamos, la marchamos, ¿no es cierto? Pero no estamos dispuestos a botar la casa, no estamos dispuestos a irnos de ahí. O sea, como, Ujú. no, no, no me saquen de mi casa, ¿no? Entonces, eso es lo complicado, que en esta crisis es como demoler algo para construir algo completamente nuevo, para dar paso a la identidad. Entonces, lo que hace el yo, literalmente esto, es como que, por una parte, está la llamada aquí, está el alma acá que te dice, ya, pues, a mí lo único que me interesa es lo real, ¿no? Es lo real, ¿no? O sea, y lo demás no me importa. Entonces uno le dice, espérate un poco, por favor, yo sé que es verdad lo que tú dices, pero todavía no tengo el valor de abrirme a eso, porque eso me puede aniquilar, digamos, tengo mi vida muy bien armada, estoy casado, tengo familia, tengo hijos, tengo una profesión. Y por otro lado, están los deseos más pulsionales, ¿no es cierto?, más básicos de uno, que también le están pidiendo satisfacer satisfacción de placer, de poder, en fin, de montones de cosas, de la necesidad de sobrevivir, ¿no? Y la plata, y el miedo al cambio, y quedarte sin plata, y cómo vivir, y el sexo, y todo lo que te está pidiendo, ¿no es cierto?, acá abajo, y por otra parte, y tú, el yo, diciendo, ya, sí, 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 pero espérense, no, tú como que yo le pida las pasiones no me devoren todavía. Y por otro lado, Ujú. arriba le dice, espérate que yo no puedo hacer el cambio, yo sé que tengo que hacer un cambio, yo sé que esta no es mi vida real, he escuchado a mi alma un poco, muy bajito, y por eso el alma yo sé que está molesta, y estoy un poco deprimido, ¿no es cierto? Y Neptuno me va a recordar esa depresión que tengo, pero todavía no puedo hacer el cambio. Pero el alma no se olvida, te dice, ok, te voy a esperar, pero voy a estar atento, te voy a estar observando, y voy a estar mirando si realmente estás ganando tiempo o estás haciendo el cambio. Entonces ahí lo que uno hace es que gana tiempo. Generalmente lo que hacemos todo es hacer un arreglo, vamos a terapia, hacemos una práctica espiritual y hacemos un arreglo. Entonces, cuando llega un maestro verdadero, una disciplina verdadera, un mensaje verdadero, lo acallamos. Es tan removedor que no. Pero nosotros, si escuchamos nuestra alma, sabemos, si aprendemos a escucharla, primero que nada, le abrimos un espacio, es súper radical su llamada. Entonces, tenemos que también ir. Tampoco es que nosotros digamos, bueno, ok, estamos preparados, porque para eso hay que crear una vasija, hay que crear un contenedor para esa cantidad de luz que va a descender. Entonces también, tampoco se trata de que nos aniquilemos en el camino, pero de lo que sí se trata es que hagamos esta transformación y que esta muerte ocurra, esta muerte simbólica, ¿no? Y ocurre, ¿por qué? Porque como que en este momento de la vida, entre los 38 y los 42, resulta que Júpiter, Saturno, Urano hacen oposición a sus posiciones natales, o sea, eso es sumamente fuerte. Y Neptuno y Plutón hacen cuadratura, o sea, ya no puede ser más potente, o sea, todo lo que, toda la estructura del yo, que está constituida por el Sol, la Luna, los planetas personales,
viene esta fuerza monumental desde fuera, ¿cierto? Y que la vamos a examinar un poquito, qué es lo que te dice Júpiter, revisa tus creencias, qué es lo que te dice Saturno, te va a poner en evidencia, digamos, que la estructura que es construido es defensiva y que necesita una transformación Ujú. potente, ¿no es Te quedaste, cierto? ajá, Cristian, te quedaste un poquito Y pegado. Urano, un cambio creativo. ¿Y ahora estoy bien? Sí, pero está un poco desfasado. Sí, Entonces ahí nos perdimos un poco de, claro, de cómo los planetas en esta mitad de la vida están en oposición a cómo al momento en que nosotros nacimos. ¿A eso se refiere? claro, 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 claro. Ujú. Entonces Porque ahí son planetas que nos están. llaman a despertar, ¿no es cierto? Exactamente, Ujú, exactamente. O sea, esa llamada a despertar es poderosísima, ¿cachai? Porque es como que nosotros estábamos muy tranquilos con nuestras creencias, ¿no es cierto? Y de repente ya como que da lo mismo que somos católicos, budistas, o que incluso esto es muy potente porque, por ejemplo, me tocó estudiar como la biografía de varios místicos y también de algunas personas que estaban en el camino, digamos, Ansel Grum, que de hecho es un monje benedictino católico, digamos, pero un tipo muy abierto al budismo zen y a todas esas cosas. Él contaba que en los monasterios, gente que había tomado una vocación, tan vocación como esa, como irse a vivir a un monasterio y llevar una vida, ¿cierto? Ahí cultivando miel, jardines, orando todo el día, o sea, no una decisión como cuando uno dice, bueno, esto era ingeniería comercial, medicina, que uno después se puede decir, bueno, fui súper condicionado por la estructura familiar y por el colegio y todo, no, esto es como una decisión de vida, ¿no? Y justo ujú, en la mitad de la vida empezaba una crisis. Y la gente abandonaba el sacerdocio, se querían ir, querían empezar una vida de pareja, o sentían una angustia vital, incluso tenían crisis de fe, dejaban de creer en Dios, porque también ya irse, pero una crisis de fe, como decir, oye, todo lo que yo he construido no tiene valor, o no es verdadero, se me está cayendo a pedazos, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante porque en esta edad ocurre eso, ese proceso, por ejemplo, jupiteriano, ¿no? Mis ujú. creencias, lo que ha dado sentido a mi vida, lo que ha dado propósito a mi vida, puede que incluso la astrología se me caiga, ¿no? A mí me pasó personalmente, yo me acuerdo que pasé un tiempo en que no leí, quería leer más cartas, en que sentía que la enseñanza que estaba dando era puramente mental y que no había conexión con el corazón, eso fue muy fuerte, una disociación así potente, en que dije, ¿qué estoy haciendo si no fuera por alumnos que me sostuvieron ahí, que me decían, no, si me llega, y yo decía, sí, pero hay algo en mí que está repitiendo algo que ya no tiene un valor, no está viva esta enseñanza, ¿no? Y Ujú, pasaron muchos años en que eh, eh, estuve en esta crisis hasta que de nuevo retomé el sentido, ¿no? Pero lo vi yo le pregunté a ujú. amigos después, a buscadores, digamos, y habían vivido lo mismo de hecho, un constelador súper conocido que conozco, que es experto en trauma y todo, él dejó de hacer constelaciones por muchos años, paró, ya dijo, no, esta En cuestión, ese momento de no, la vida. en ese momento de la vida, claro, me dijo, no, Ujú. no, ¿cómo dejaste de constelar? Pero si tú eres un constelador famoso, sí, sí, pero yo me enojé con las constelaciones, me peleé con la constelación, me peleé con Bergel, me peleé con el maestro, la encontré patriarcal, la encontré esto, la encontré el otro, tengo amigos que se enojaron con el maestro, que se desilusionaron, se pelearon, después se dieron cuenta que era un proceso interno, ¿no? Algunos con Ujú, comillas justa razón, ¿no? Pero bueno, y los padres, pues el gran tema de los padres, ¿no? Como esta como furia, pelea que uno tiene, ¿no es cierto?, de no poder tomar aquello que te han dado, ¿no es cierto?, estar siempre en este reclamo infantil de mi papá, uno se da cuenta, ¿no es cierto?, se enrabia como de haber heredado el ego de ellos, ¿no? De que uno se da cuenta ujú. de que de ahí proviene todo, de que una vez más todo, y que yo pensé que los había perdonado, digamos, que es tan clásico que de partida, bueno, sabemos que desde las constelaciones no existe algo así como el perdón a los padres, sino porque eso te pone en una posición como arrogante, etcétera. Pero además tiene que ver con el hecho de que estuviera todo perfecto, en un sentido no hubiese nada que perdonar, ¿no? Y además que generalmente ese tipo de despertar o ese tipo de perdón es muy mental, ¿no? Ujú. Claudio Naranjo siempre señalaba que, que a él le pasó absolutamente algo así, ¿no? Dice que cuando tuvo esta crisis, imagínate que lo que le pasó fue que
Y Chazo, este maestro espiritual, le enseña, bueno, le da una transmisión increíble. Él había estado en Oriente, había recibido una iniciación por maestro sufi y todo. Y él le dice en un momento, tú ya sabes todo lo necesario, ahora lo único que necesitas es sufrir. Le dice. Le da ese mensaje, así, imagínate. Uy, Y él qué dice, ok, susto. ya, pensando de que, bueno, era... Y bueno, Naranjo vuelve a Estados Unidos, a una carrera exitosa, haciendo clases en la UCLA, digamos, y codeándose con la creme del esoterismo mundial, de la psicología, perdón, estaba en Esalen, ahí con Fritz Perls, con, en fin, montones de luminarias, digamos. Y un día tiene su único hijo, Matías, con su mujer, vienen bajando de un asado de domingo familiar, digamos, Mm. y el auto en una curva se cae un despeñadero y se muere su hijo, y su señora queda, entiendo que queda con gravísimos daños, no sé si habrá sobrevivido, no recuerdo bien esa parte. Y él más encima no estaba, porque andaba en el funeral de Fritz Perls en Chicago, ¿no? Entonces, de este maestro La Gestalt, ¿no? Que fue su maestro también. Y ahí Ujú. se le cayó el mundo, y ahí él volvió, de hecho, a Chile, y Chazo le dice, lo único que tengo para ofrecerte son 40 días de desierto, lo lleva al desierto, le ofrece una iniciación que le enseñaron los sufis, y él vive un proceso de transformación extraordinario de conciencia. Él dice que lo experimentó como un segundo renacer, digamos. Bueno, estamos hablando de un super buscador, pero bueno, ¿es cierto? Y Ujú. él decía que Cristian, cuando terminó ese proceso, ¿vale? Sí, sí. ujú. No, es que me gustaría, sí, termina la historia y me gustaría después comentar una cosita. Cuando terminó el proceso, tú Bueno, estabas hablando de Bueno, cuando él Naranjo. vuelve, cuando él regresa, él se sintió iluminado como 2 años. Dice que podía ver la Mm. fijación de las personas, entendía todo, tenía una inspiración increíble. Y de repente todo ese despertar se fue, y Chazo le dijo, todo esto es bacará, todo esto va a descender del cielo hacia ti, pero después lo vas a tener que conseguir por ti mismo. Todo esto es un regalo. Y fue tal cual. Después dice que toda esa inspiración, todo eso se le fue. Y pasó años que tenía éxito, estaba en el mundo, qué sé yo, pero sentía un vacío existencial, y eso es muy potente, ¿no? Y eso también vamos a hablar, pues, todo esto, a todo esto, en un taller que voy a hacer, va a tener dos sesiones, ¿no es cierto?, el próximo jueves y el jueves siguiente, para que después puedan inscribirse los que quieran, donde vamos a analizar en detalle esto, ¿no? ¿Cómo esta Sí. crisis nos lleva, por ejemplo, a un vacío existencial? Lo que yo experimenté fue lo mismo también, ¿no? Es decir, un vacío, es como todo lo que daba sentido deja de dar sentido, o una crisis de identidad también, ¿no es cierto? Porque quién Ujú. era, quién soy, ¿no es cierto? El Ruach es como diciendo, yo no soy ese. Esa es la definición de mí mismo que me ha servido para estar en el mundo, para vivir, para ganarme la vida, pero yo soy ese de verdad. ¿Eh? Ajá, claro. ¿Me entiendes? Cristian, me Entonces, gustaría, eso fue, sí, eso, me dale, gustaría ahora sí. detenerme ahí un poquito, pensando en esto de la crisis, porque claro, de repente nos cuesta entender que, mira, cómo a todos, cercano a los 40 años, viene esta crisis de la mitad de la vida. Y claro, y Ujú. tú hablabas que los planetas, o sea, cómo el cielo también nos moviliza y nos lleva a hacernos cargo Sí, de decir, bueno, la crisis no viene porque sí, hay una etapa que como cumplimos, entre comillas, que ahí hay algo que te tienes que desprender, dejar ir, como tú decías, dejar morir, porque quizás todo esto que tú has sí, aprendido hasta hoy, no eres tú realmente. No sé, ¿cómo exacto. yo ahí, y el cielo me llama y me pasan cosas, cómo yo me hago cargo también de esto de enfrentar la crisis, de qué voy a hacer con esto que me está pasando, porque claro, a Claudio Naranjo le tocó muy duro, o sea, te dicen, bueno, ahora te toca Terrible. sufrir y nadie quiere sufrir, entonces uno dice, bueno, ¿por qué me va a tocar sufrir para crecer? Y la muerte de un Mm. hijo es como algo demasiado fuerte. Entonces, ¿cómo de repente las personas que están atravesando, que están cerca de esta edad, poder hacerse cargo de este despertar? Porque claramente en una crisis nos están llamando a un despertar de conciencia, a un, Mm. un llamado a salir de esto como conocido, esto que hemos venido haciendo como de forma transparente, Mm. así automáticamente nuestra vida nos ha ido llevando, o sea, hasta es una edad que de repente algo me pasa, como que ya no me siento Mm. tan cómodo con esto que está, y bueno, entonces claro, tú comentabas que hay un taller que tú vas a hacer, que va a hablar de esto, que es el próximo jueves y el jueves Mm. siguiente. Por mi parte también siento que somos muchas personas las que, entendiendo también que no solo hay una crisis de la mitad de la vida, sino que también estamos viviendo una crisis de la humanidad, una crisis que nos está sacando los paradigmas que hemos
Exacto, donde hemos estado sostenidos hasta ahora. Realmente el claro, mundo se nos claro. movió, el COVID nos remeció y ya en realidad nada me hace sentido. No sé si quiero volver a lo mismo, pero también me da miedo. Entonces, claro, ¿cómo este taller nos puede ayudar? Por mi parte, también estamos preparando un taller que va a ser a fines de julio junto a también Maite Troncoso, que es astróloga también y canalizadora. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de las crisis? ¿Cómo nos hacemos Claro. cargo de la crisis de la mitad de mi vida? ¿Cómo me hago cargo de la crisis también de la humanidad? Hoy día, ¿cuál es mi labor en el despertar de conciencia? Entonces ahí es que qué bonito ir como acompañado. Como dices tú, Cristian tiene muchos estudios, tiene una experiencia y un camino y un aprendizaje recorrido, como también otras personas que estamos en el mismo camino podemos compartir nuestra experiencia para acompañarnos también nuevamente como humanidad en este atravesar la crisis. La crisis no nos podemos escapar de ella porque nos va a llegar de distintas maneras y yo Sí o creo que sí, mientras más sí. consciente, claro, sí o sí nos va a llegar. Entonces, mientras más conscientes seamos de que, bueno, ¿qué puedo hacer yo aquí? ¿Cuál es mi labor? ¿Cómo tomo la crisis? ¿Cómo también estoy preparada para eso? Entonces, claro, me preparo desde el conocimiento. Nosotros en el taller que vamos a trabajar con Maite, que ahí son cinco módulos, cinco sesiones, como también preparamos el cuerpo, porque muchas veces preparamos la mente con entendimiento, pero nuestro cuerpo está bloqueado energéticamente, entonces también hay un trabajo ahí, y como los astros que tú has estado hablando, como las estrellas, como el cosmos desde Urano, Saturno, que están en cuadratura, se ha estado movilizando esta, también nos están guiando. Entonces, eso me gustaría entrar a profundizar. Hay un movimiento en el cielo que se está repercutiendo acá en la Tierra, que nos mueve hoy como humanidad, que nos mueve en la mitad de nuestra vida, y después ya viene Quirón, que ahí ya vamos a entrar Sí, sí. que viene un poquito después, nomás, o sea, atravesamos los 40 y algo y llegamos a los 50 y nos Hasta los llega cincuenta y Quirón, seis claro, claro. hasta los Eh, 56. Entonces, cuéntanos un poco más sí, de después eso, vienen otras Cristian. cosas, o sea, porque en el fondo, a ver, somos cambio continuo, digamos. Si el tema es que nosotros vemos por seguridad establecido una personalidad que es rígida. Esta misma rigidez que tú estás hablando del cuerpo está establecida también en una rigidez mental, pues. ¿Mm? O sea, cuerpos rígidos, mente rígida, ¿no es cierto? La vida es puro cambio, movimiento permanente, ¿no es cierto? Todo lo que sabemos es esto que nos enseña el budismo, es que, ¿no es cierto? Todo es cambio, todo es transformación, todo es permanente transformación, ¿no es cierto? Lo único que es permanente es la transformación. Entonces, nosotros vamos mutando, y qué bueno que vamos mutando, ¿no es cierto? O sea, estamos todo el tiempo moviéndonos. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Intentamos, ¿no es cierto?, de controlar la vida, detener la vida, ¿no es cierto? Es como si uno no quisiera crecer, ¿no? Que es lo mismo que nos pasa cuando somos jóvenes y poco menos que nos tienen que echar de la casa, ¿no es cierto? Porque si no nos quedaríamos en la comodidad, ¿no es cierto? En la comodidad que hacen en el colegio, que seamos chicos para siempre, ¿no? Hay gente que tiene como pero de alguna manera todos tenemos esta cosa de permanecer en un estado como infantil y de no hacernos cargo de nosotros mismos, pues si esta sociedad educó para la irresponsabilidad, digamos, ¿no? Es como otro tiene la culpa, ¿no? Los políticos son los responsables de todo, Mm, siempre tenemos un fichero para pegarle, ¿no es cierto? La economía de mercado es la responsable de mis males. No digo que eso esté bien, lo que digo es que siempre que estamos culpando a la expareja, al narcotráfico, a lo que sea, incluso al patriarcado, digamos, eh, dejamos de ver cómo nosotros ayudamos en la creación de eso mismo también. Y si estamos luchando permanentemente con eso, le estamos dando fuerzas, no estamos creando la exacto. energía, eso es súper importante. Sin embargo, hay gente Mm. que vive en esa lucha permanente y que se vuelve incluso casi conspiranoico, y le está dando cada vez más fortaleza a eso, porque aquello que tú nombras lo haces crecer. La lucha, además creces en una división, no te estás dando cuenta de que esa es la forma de operar del mal. El mal opera cuando tú te divides internamente, y el mal tiene una enseñanza. Por tanto, tú puedes decir, ok, esto malo, no tienes para qué llegar al límite que le pasó a Naranjo, ¿no? Simplemente mucha gente no vive nada de eso, vive una separación que igual es súper dolorosa, vive un cambio de trabajo, o una quiebra personal, también las quiebras económicas
suelen ser muy dolorosas. Ahora seguramente con el tema de la pandemia muchas personas quebraron en sus negocios, su emprendimiento, perdieron a seres queridos, etcétera, ¿no? Perdieron trabajo, tuvieron que trasladarse de país. Entonces, todo eso indica que si el mal está actuando, uno lo que puede hacer es darle un sentido a eso, ¿no? O sea, si eso está puesto ahí por la divinidad, el mal no es algo, cuando uno estudia cosmogonía, uno se da cuenta como que el mal está antes que el ser humano. Permanece, digamos, sería largo explicar acá, pero lo que quiero decir es como que vamos a hablar algo de eso para explicarlo también. Que nosotros no solamente somos seres psicológicos, somos seres cosmogónicos, ¿no? Entonces, por lo tanto, estamos en el mismo viaje con el universo. Y este mal ha sido puesto por la divinidad ahí y tiene un sentido, ¿no? Todos los textos sagrados, nuestras fuentes, digamos, nos hablan de cómo, de estos temas y, bueno, obviamente que habría que explicarlos más en profundidad. Pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, podríamos leer algo tan simple como que cada vez que nos ha pasado algo malo, esa pareja que me dejó y que seguramente me dañó y todo, supongamos que estamos en ese caso, si nosotros no nos victimizamos, podemos darnos cuenta de que también nos dejó un aprendizaje y nos está mostrando una falencia, que por qué yo me enganché tanto con esa persona, por qué yo, o qué enseñanza me dejó esa quiebra, ¿no? A lo mejor eh, me llevó una ambición desmedida, no vi lo que estaba frente a mis ojos y no me anticipé. O por último, voy a aprender a soltar, ¿no es cierto? A soltar. O sea, decir, chuta, me quemaron el campo, no sé, perdí lo que tenía, vino esta crisis. Bueno, toca soltar, se fue, ¿cierto? La plata, así como va, el dinero viene, ¿no es cierto? Entonces, tú que has vivido toda la vida con comodidad, hoy día tienes que aprender a vivir desde otro lugar. Qué tremendo aprendizaje, ¿no? Pero si yo me quedo lamentando, oh, pobre de mí, o qué sé yo, en fin, o culpando al gobierno de turno, qué sé yo, a la derecha, a los comunistas, en fin, lo que sea, no voy a avanzar. Entonces, esa responsabilidad con la vida te vuelve grande y aprendes, eres capaz de pararte en tus propios pies, digamos. Entonces, la humanidad también está en un proceso de crecimiento global, ¿no es cierto? Porque, entre otras cosas, ese mundo que estamos dejando, ese mundo mental, ese mundo patriarcal, ¿no es cierto? Tiene que ver con esto mismo, tiene que ver con que todos nosotros somos la sociedad y hemos creado una sociedad inmadura, una sociedad enferma, absolutamente enferma, y donde mientras más adaptados estábamos a la enfermedad, éramos considerados sanos, ¿no es cierto? Cuando en realidad, como decía Krishnamurti, es profundamente dudoso que una sociedad enferma catalogue de sano a quien se adapta a ella, ¿no? Entonces, bueno, y con esto no estoy diciendo que estar loco sea la meta, ¿no? Pero simplemente darse cuenta de que si yo me tragué el programa completo de la sociedad y soy una persona adecuada, bueno, algún grado de patología tengo, digamos, algún grado de distorsión, porque la sociedad misma en su competitividad y en su estructura dañada y absolutamente jerárquica y llena de antivalores, ¿no es cierto? Por ejemplo, la competencia niega la colaboración, por ejemplo, lo vuelve a uno sobre individualista. ¿Por qué competir? Imagínate que los estudios se llaman carreras. O sea, qué locura, ¿qué está corriendo uno hacia dónde? Es como, es como, es como, es muy loco todo eso, ¿no? Entonces, el predominio de Es que toda la ahí, conceptualidad y la razón, cómo la academia se alejó completamente se encapsuló en este saber entre ellos, cerrado, y que están desconectados del corazón, no es una educación que nos ayude a la vida. Entonces, de nuevo estamos, y sin embargo nos anclamos ahí, nos titulamos, nos creemos en la muerte, además si tenemos un magíster, un doctorado más, nos creemos, un ego intelectual ahí, y ni siquiera nos estamos dando claro, cuenta eso, que lo que estamos haciendo es absolutamente distorsionado, o sea, ese conocimiento no tiene nada que ver con sabiduría, es un conocimiento puramente mental que muchas veces no lleva a ninguna parte. Entonces, por ejemplo, todas esas cosas son tan importantes y Cristian, claves de ver y de entender en la vida, ¿no? claro. O sea, todo lo que aprendí, por mucho que estuve en el colegio, más caro que me pagaron mis papás, qué sé yo, ahora voy a tener que aprender a vivir. Voy a tener que aprender a sabiduría de la vida. Voy a tener que aprender
porque nada de eso me lo han enseñado. No me enseñaron a ser padre, no me enseñaron a ser pareja, no me enseñaron a vivir en armonía con la naturaleza, desprecio a lo femenino, etcétera, 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 etcétera. Entonces, bueno, todo eso, Cristian, entre otras cosas, el gran despertar tiene que ver con eso. ¿Mm? ajá. No Cristian, sé tiene si... que ver también esto con el desarrollo del ego. Se me viene a mí como bueno, claro, quizás hasta la primera mitad de la vida hemos estado desarrollando nuestro ego, nuestra individualidad, como aparecer en el mundo. Y claro, nos olvidamos de la unión con la totalidad, con el todo. Entonces el ego, el yo, y voy y consigo, y me olvidé de dónde vengo. Entonces siento yo que escuchándote esto es como al final decir, bueno, recuerda quién eres. Has estado construyendo algo acá. Yo estoy Mm, estudiando psicología transpersonal ahí donde la escuela de Daniel Taropio. Entonces, ujú, claro, habla del ego como el cuerpo, nuestro ego materializado, la mente, nuestro ego que está aquí en la cabeza. Pero nosotros somos parte de un todo. Entonces, ¿cómo los unimos? O sea, no mirando al ego como algo negativo, sino que algo que nos ha claro, servido, pero hoy tenemos que volver a conectar con quién realmente somos. Aquí hay un movimiento de decir, esto es lo que has construido aquí y está perfecto, pero no te olvides de dónde vienes y que estás unido a todo lo demás. Entonces, como ahí, en esta crisis, realmente me doy cuenta que yo soy parte de un universo, de un cosmos que, como tú decías, eh, claro, exacto. nos Exacto, influye. O sea, en vez de estar nosotros no separados, estamos, exacto. en vez de estar separados, estamos entrelazados nosotros como humanidad, nosotros planeta unido, la astrología no habla de eso, estás unido al sistema solar, o sea, nosotros, ¿qué tiene que ver Marte con mi vida? Tiene todo que ver con tu vida, tiene Venus, tiene todo que ver, la Luna, hoy estamos en luna, mañana estamos en luna llena, todo que ver con tu Ujú. vida, o sea, todo el movimiento cósmico tiene que ver con tu vida, y además estamos unidos al universo completo. De hecho, en la tradición espiritual hebrea, ¿qué es lo que se dice? O sea, una vez que nosotros rectificamos nuestra vida, ¿no es cierto? Hacemos nuestro tikkun, nuestra rectificación, ¿no es cierto? Corregimos los aspectos de nuestra personalidad que están disarmónicos. Una vez que todo eso se concluya y que llegue una era mesiánica, ¿qué es lo que seguimos con el universo? Nos vamos a este planeta, nos vamos a otros lugares a rectificar, porque hasta que no se complete la rectificación total, ¿cierto? Y ahí nos volvemos como a unirnos con la divinidad, ¿no? Hay una metáfora muy Ah, bonita en el budismo también, que es que cuando Buda llegó a los cielos, ¿no es cierto? Cuando se iluminó, en el cielo estaban felices, ¿no? Los devas, que son como los ángeles, estaban todos felices y abrieron las puertas del cielo, la metáfora, dice el mito, y lo estaban esperando para como una gran cena, una celebración, porque hacía muchos años que alguien nos iluminaba y despertaba, ¿no? Y Buda, sin embargo, no entró. Entonces le dice, ¿por qué no entras? Hemos esperado tanto por ti. Entonces él dice, no, hasta que no entre el último ser humano, yo no voy a entrar. Voy a volver innumerables veces o en encarnaciones a ayudar a acarrearnos. Entonces, justamente su bondad, ¿no es cierto? Se me olvidó el nombre que tiene el budismo, es como, pero bueno, es como todas estas almas evolucionadas vuelven a ayudar, ¿no es cierto? Y eso es lo que ujú. te digo con la rectificación, o sea, cuando nosotros estamos, de hecho, en la tradición se dice la rectificación del mundo comienza por nuestra propia rectificación. Entonces, en la medida que nos hacemos cargo de nuestra herida, de nuestro dolor, por ejemplo, cuando nosotros, hoy día mismo en la mañana estaba trabajando en una carta astral con una señora que estaba con su hermana, ¿no? Y era increíble como todo lo que estaban haciendo por su familia, porque obviamente que sus hermanos no eran de esta sintonía, entonces me decían, ¿cómo vamos a hacer este trabajo? No importa, si ustedes lo que hagan es como esto que dice la Cote, ¿no? Como lo que hacemos por nosotros, lo hago también por otros, ¿no? Por mí y por todos los demás, ¿no? Entonces, Por lo mí que y por hagan todos mis por ustedes, compañeros. cuando uno rectifica, uno ve y observa, esto es muy fuerte de observar, hay un movimiento, uno no tiene ni siquiera que hablar con ese hermano o esa hermana que no está pescando nada, que está enojada con la familia, qué sé yo, o los papás, ocurre un movimiento algo cuando uno comienza a rectificar algo y pone fin o comienza el fin, ¿no es cierto?, de esta lealtad a un sistema familiar que tenía un lado que estaba dañado, que estaba herido, ¿no? Y que estaba enfermo porque de alguna manera estaba excluyendo a alguien, no estaba, qué sé yo, renegando de algo. ¿Me entienden? Entonces es tan importante que nosotros comencemos este despertar porque, y además, fíjate,
que no necesitamos despertar toda la humanidad, basta que despierte un número crítico en la humanidad para que la humanidad se transforme. Lo mismo que pasa en las constelaciones. O sea, lo que hago, si yo despierto, yo ayudo a mi marido, ayudo a mis hijos, movilizo a mi hermana, o qué sé yo, todo se empieza a movilizar en tu vida y en los demás y en los más cercanos. Entonces, es tan fascinante eso, ¿no? Entonces, cuando Ujú. nosotros hacemos eso, ¿qué es lo que descubrimos? Hay un propósito. Eso que tú recién nombrabas. ¿Cuál es el propósito de mi encarnación? Y eso es el sentido de tu vida. Y eso es súper importante que uno lo descubra. Porque una cosa es descubrir el talento que uno tiene en la vida, que ya es algo importante, como decir, oye, me di cuenta que yo he estudiado, pero mi verdadero talento tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con ser terapeuta, con tocar el piano, con pintar o con comunicar. Tengo un talento para comunicar. Entonces tú descubres un talento comunicadora y lo desarrollas. Pero después viene una segunda etapa que dice, bueno, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿A qué verdaderamente vine a esta vida? Entonces, hasta que uno no descubre eso, no comienza su verdadera vida. Entonces uno tiene Ajá. que descubrir eso, a qué vino a esta vida. Y eso tiene que ver con lo cosmogónico, tiene que ver con algo mucho más grande, tiene que ver con la... Y ahí uno está ya conectado con el alma. O sea, ¿cierto? Está en Sí, sintonía con el alma. Y el alma te dice, pero yo quiero que tú sepas verdaderamente quién eres, como que recuerdes como cuando vas a morir, cuando estás ya del otro lado y recuerdas totalmente quién eres, ¿no? Entonces uno le dice, espérate un poquito porque eso es demasiado fuerte, déjame, porque por ejemplo, si yo descubro y tengo que hacer un cambio y en ese cambio si no me siento leal a mi familia, puede que sea muy fuerte para mí hacer el cambio, ¿no? ujú. Suponte que mi familia era de la tradición católica y ahora me convierto al budismo, descubro que, descubro, y el fin de semana estoy con un amigo que por ejemplo, él era católico y se está convirtiendo al judaísmo, ¿no? Bueno, ellos eligieron eso, y están en eso, y están profundamente felices y todo, y están en un proceso largo de transformación y se van a ir a vivir fuera, qué sé yo. Entonces, qué es lo que me decía? Esto fue un terremoto en mi familia. ¿Sí? Pero, eh, como él estaba ya muy metido en estudios espirituales, los papás ahora están felices, ¿no? Vieron, pero al principio se resistieron. ¿Por qué vas a hacer eso? ¿O por qué vas a dejar tu carrera toda la vida? ¿O por qué vas a dejar el... Tengo una amiga que después va a ver este video se va a acordar, que ella tiene una empresa familiar. Entonces, el papá, por supuesto, creó una empresa preciosa, increíble, de una gran prosperidad, y murió muy joven, entonces les dejó esto, ustedes van a continuar con esto. Y ella se dio cuenta a los 43 años que esto no era para su vida, que había estado 20 años de su vida dándole lo mejor de su vida a la empresa, y esta empresa tenía mucha prosperidad y todo, pero ella, todos los cambios, las cosas que quiero hacer, no resultaron. Primado esta antigua visión de dirigir la empresa familiar, en fin, todo un cuento. Y ella con una hermana decidieron irse, decidieron dejar esto. Y fue terrible. Ella lleva un año así, se tomó un año sabático, va al segundo, y increíble cómo le cambió la vida, cómo fue encontrando lo que ella verdaderamente le gustaba, se dio cuenta de todo lo que el colegio le había enseñado, en este caso que era una empresa que tenían, en fin, pero, pero fue muy potente, fue enfrentarse a la sombra del papá, con mi papá del otro lado a mirar esto y se va a enojar con nosotros, mi mamá, mis hermanos, en fin. Entonces yo he visto tanta gente, por ejemplo, eso, que tiene empresas familiares. Me acuerdo que hice un taller una vez de un constelador que vino solamente a trabajar con empresas familiares, ¿no? Y era increíble las lealtades que había, que uno no se podía salir de un sistema, porque estaba ahí como gerente, no sé, porque era el único de la familia, fue elegido para llevar eso. Y claro, desde el punto de vista material, no hay problema, te satisface, te da, estás seguro, pero no es lo que tú verdaderamente a lo mejor quieres hacer en la vida, y cuesta tanto dar ese paso, ¿no? A veces uno viene de Ujú. familias tradicionales, todo esto que para nosotros es obvio hoy, la astrología, la alquimia, el tarot, pero si uno viene de una familia muy tradicional, o sea, tus papás van a decir, ¿qué te pasó a ti? ¿Qué estás haciendo? Me acuerdo que mi Ujú. papá, bueno, cuando era joven, ¿no? Yo vendía incienso, qué sé yo, y un día descubrió que yo estaba haciendo astrología. Me dijo, ¿qué es lo que haces tú aparte de la psicología? Me dijo, no te vayas a desprestigiar con eso. Me dijo, ten mucho cuidado, ¿me entiendes? O sea, porque él, Hay que miedo, era al miedo al cambio, a esto claro, ¿no? desconocido. Y que él era católico, o sea, él para todo Ajá. esto él me decía, pero tú has hablado con algún sacerdote si esto no viene del mal, así como, pero papá, le decía yo, y él, bueno, costó mucho que no se fue en contra, pero Mm. sí como que miraba con profunda desconfianza y a él le gustaba mucho más de que yo
hubiese estado ligado al catolicismo, porque estuve, de hecho, muchos años ligado a la iglesia, muy profundo. Entonces yo le decía, no, voy a encontrar a Jesús de otra manera, voy a encontrar a Cristo de otra manera, ¿no? Me acuerdo que le mostraba mis libros que leía a Osho, que se yo, a otros maestros, y él se espantaba, decía, pero ese Oh. hombre de la India, ¿qué onda? No sé, esa gente tan rara, con barbas, qué sé yo, ¿por qué no Claro, hablas con él? y nos podemos quedar ahí, pues nos podemos quedar Claro, en esto que bueno. es como lo permitido, lo correcto familiarmente, y nos cerramos a un mundo que nos abre también otras posibilidades. Entonces, esto de la apertura de esta crisis que nos mueve, que nos está llevando a mirar Mm, hacia otro lugar, a mí se me viene como bueno, mira acá, también hay estas otras formas de ver la vida. Y qué bonita exacto. verla desde la conexión con el todo. O sea, allí ya entiendo los procesos, entiendo que estoy unida al cielo, entonces ya no Mm, dejo de existir como zombie que voy caminando por la vida sin conciencia, sino que empiezo a relacionar todo. Y esa persona, exacto. como tú decías, que se me aparece y que oh, quizás me molesta y no me gusta, Mm, bueno, ¿qué está diciendo de mí? Cuando estoy desde el lugar de la víctima, que todo me ataca, o mm, cuando realmente veo, bueno, ¿y eso qué resuena en mí? ¿Qué está pasando conmigo? claro. Y también, bueno, me hago cargo de eso y me convierto en protagonista de mi vida y voy y Mm, miro y investigo y mm, realmente me voy conectando con lo demás, con la información que todo nos da. Claro, cuando estamos desde este lugar de que esto es lo que es, y no quiero mirar eso otro, ¿por qué? ¿Cuál es mm. el miedo de mirar eso otro? Entonces, bueno, acá el cielo nos habla, eso es lo que hemos estado hablando hoy día, el cielo nos habla, hay una crisis de humanidad, hay una crisis que viene a mitad de la vida y también mencionábamos, Cristian, que me gustaría no dejarlo de lado, es Quirón, este sanador herido que tú dices, ya, ok, pasamos los Claro. 40 y algo y llegamos a Quirón en los 50, o sea, los que estamos cercanos a los 50, ¿qué pasa con Quirón? Porque además tú me decías, bueno, yo estoy estudiando cuento aquí, yo estudio astrología con Cristian, ya llevamos harto tiempo, Cristian, llevamos como un año Vamos a ya, completar como ocho vamos, meses, un año, ¿no? Sí, 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 ya estamos no, cercanos a, como en octubre se completa un año recién, en se cumple un octubre. año. Bueno, estamos avanzando al año Pero han avanzado y muchísimo, pienso yo, que mucha información. Sí. sí, muchísima información, es impresionante cómo también al ver la carta Transformadora. uno se empieza a conocer diferente. A mí me ha pasado eso de cómo me conozco también y entiendo mi manera de ser, mi hacer, mi actuar a través de la carta. Ahora lo entiendo. Antes yo para mí eso también era transparente y bueno, porque sí. Pero cuando uno no Mm, entiende, en realidad esto vengo a trabajar, bueno, es muy bonito. Entonces está Quirón, que es este sanador herido, llega con nosotros, ¿no es cierto?, en el momento de nacer y a lo cerca de los 50 vuelve. Y tú me decías y has mm. comentado que Quirón va más allá de la personalidad. Entonces, ¿cuál es la labor de Quirón y qué pasa con este planeta que a los 50 también nos dice, aquí estoy, no te olvides? Sí, bueno, mira, una fantasía, o sea, con todos estos planetas, digamos, lo que va ocurriendo es que nuestras creencias se cuestionan, nuestra creatividad, también sentimos que ya no hay más tiempo, los apegos también se empiezan a soltar, Plutón, Saturno en las estructuras defensivas, ¿no es cierto? Nos empezamos a sentir profundamente inadecuados en nuestra vida, en fin, entonces, todo esto es un proceso pero inmenso que lo vamos a explicar en detalle porque son muchas áreas de la vida, ¿no? Y también el acercamiento a los 50 de que ya la muerte o el acercamiento no es algo tan lejano, ¿no? Se empiezan a morir gente ya por esta edad, nuestros padres ya están mayores, ¿no es cierto? Ya tendrían unos 75, 76, 78 años, ¿no? Entonces ya se empieza, la enfermedad ya es un tema, ¿no? Entonces comienza a ser un tema, además, ¿no es cierto? No como antes, que no era tema, ¿no? Uno era más o menos inmortal, eh, los amigos, Obvio. los papás de uno son súper jóvenes todavía, cuando uno tiene 40, o sea, pero ya llegó una edad en que todo eso comienza a ser algo mucho más cercano. Bueno, y por más que uno lo aleje en la conciencia, está ahí pisando los talones, ¿no? Entonces, entre otras cosas, cierta fantasía que uno vivió en la vida tiene que ver con que va a llegar un minuto, ¿no es cierto?, donde todo este sufrimiento que constituye la vida, como esta condición humana, va a desaparecer.
Y que uno literalmente, si yo hago trabajo terapéutico, me sano a mi papá, me sano a mi mamá, de todas las cosas, ¿no es cierto? Voy a dejar de sufrir y bla, bla, bla. ¿No es cierto? Y Quirón nos viene a recordar una cosa completamente distinta. Nos dice, el dolor es parte de la condición humana. Entonces, probablemente en toda tu vida, hasta que desencarnes, ¿no es cierto? Vas a vivir fracciones de dolor que están asociadas muchas veces hasta heridas originales. Me acuerdo que Pergel, el creador de las constelaciones, yo te lo digo siempre, lo cuento que él en su biografía contaba que a los 93 años, cuando ya estaba en su apogeo de su sabiduría y todo, él todavía sentía siempre como una nostalgia, todas las tardes bajaba con una pena de repente. Y un día le pidió a su esposa Sofía, a una amiga, que le constelaran. Y él dice que fue lo último en irse, fue ese dolor, esa pena que él tenía, porque sentía que su mamá no lo había querido tanto como a su hermano, ¿no? Como a su hermano Robert, que contaba, cuando él llegó de la guerra, ¿no es cierto? Que yo siempre le he contado que la mamá le dijo, ah, eres tú, no Robert. Y él, ¡oh! Fue un golpe tan grande. Imagínate que uno vuelve, sobrevive a ese infierno y la mamá no te espera como espera a su hermano. Entonces, ese dolor quedó anidado en su alma. Entonces, con esto quiero decir que a veces esta pretensión de que todo se vaya temprano, de que todo es rápido, no nos permite en profundidad entender el sentido, porque Quirón tiene mucho que ver con el sentido, por eso que da mucha rabia, es distinto a Saturno, ¿cierto? Es una herida injusta, además Quirón, por lo tanto, uno la siente como algo injusto en la vida. Entonces, nos permite entender el sentido, ¿no? Está muy asociado a Sagitario, está asociado a Júpiter, o sea, cuál es el sentido de aquello que hemos vivido. Y de esa manera no es que nos saquemos del dolor, ¿cierto? Porque Claudio Naranjo siempre contaba que hasta el fin de su vida, él siempre sintió la presencia de su hijo que lo acompañó, pero no es, o sea, nadie te va a devolver a mi hijo, ¿no es cierto? Eso no se sana, no es como Saturno que tú dices, oye, tú tenías una idea que eras tonto, tenías una idea que eras feo, tenías una idea y creciste con esa idea, con la idea que eras malo, por ejemplo, ¿no? Terrible esa idea que alguna gente le implantaron, eres tonto, eres loco, eres malo, digamos, ¿no? No eres adecuado, en fin, hay muchas ideas muy locas que nos implantaron y de la cual un día uno descubre que uno no es malo, porque uno no es tonto, que uno no es, no es aquello que le hicieron creer. Pero es distinto a la pérdida de un ser querido, que es un dolor, o tener no sé, una ceguera que se te produjo, o tuviste un accidente y quedaste, como conozco gente que ha quedado inválida, ¿no es cierto? Entonces, ahí tienes que convivir con algo que no va a cambiar, con algo que no se va a transformar, y sin embargo le puedes dar un sentido completamente distinto, ¿no? Hace años me tocó conocer una ingeniera, así una mujer muy increíble, y que había tenido cerca de 38 un accidente, justamente, y quedó inválida, y pese a todo el dinero y todo lo que tenía ella, de hecho tiene una cosa como en un banco en Estados Unidos, por si alguna vez se descubre este remedio que logre implantar y sin embargo, ya a esta altura de la vida, rehizo su vida, se transformó, hoy día la veo que es una coach famosa y que hace clases y guía a líderes con discapacidad, ¿no es cierto? Le dio todo un sentido en la orientación de su vida, pero indudable que su vida cambió para siempre. O sea, de ser una mujer que vivía viajando, saliendo, haciendo millones de cosas, ahora todo tiene que hacer en su silla de ruedas, en fin. Y toda esa pena, amargura, tristeza de que cambió su vida, le dio todo un sentido. Sin embargo, he conocido gente que no le ha pasado eso, ha tenido accidentes vasculares, cosas y ha quedado, y siguen todavía sintiendo que su vida, ellos murieron a quienes eran, pero no nacieron a algo nuevo, ¿me entiendes? Entonces, lo bello y lo hermoso en estos seres es que pudieron hacer eso, ¿no? Entonces, Quirón a los 50 nos recuerda esto, ¿no? Tienes una herida que va a sangrar, y que tienes que aprender a darle un sentido y un propósito a eso, ¿no es cierto? Y darte cuenta de que no se trataba de que la herida no existiera, porque además la fragilidad, los seres humanos somos extremadamente soberbios y se nos olvida muy rápido, ¿no? Es como el dolor. ¿Qué es lo que nos pasa aquí en Chile todo el tiempo con los terremotos? Te das cuenta que cada vez que hay un mega terremoto, una crisis, entonces quedamos súper asustados, muertos de miedo, sobre todo la gente que vivió más de cerca, que lo tuvo como que estuvo, no sé, por el tsunami le llegó, estaba como, ¿te acuerdas el último que estaba en la playa, que estaba ahí, Sí. casi por un minuto no se murieron? Bueno, pero de luego, al poco tiempo, como la conciencia no puede vivir permanentemente con esa angustia, uno cierra eso, y se olvida como si nunca más. Entonces, Quirón nos viene a recordar nuestra condición de fragilidad,
que los seres humanos somos tremendamente frágiles. Hoy día podemos estar bien y mañana nos sale, nos sentimos un dolor raro, nos viene qué sé yo, una hemiplegia o cualquier cosa, o pasa algo que nosotros no controlamos en la vida, ¿no? Entonces, no solamente hay un mal personal, nos recuerda la tradición, sino también hay un mal cosmogónico, ¿no es cierto? O sea, puede haber un temblor, un tsunami, cualquier cosa, o algo, no sé, puede estallar una guerra, no sé, imagínate, en Ucrania estaba muy tranquilo y de repente, bueno, nosotros estuvimos hace, ¿cuánto? 40 años a punto de una guerra, o sea, entonces, todas estas cosas uno nunca sabe qué puede pasar en la vida, tanto en lo personal, en lo familiar, con nuestros seres queridos, ¿cierto? Bueno, y nosotros vivimos en un continuum de conciencia pensando, no, nada malo va a pasar. Quirón nos dice, no, esto que tienes es un regalo, vívelo con gratitud, vívelo con presencia minuto a minuto, sabiendo, porque cuando uno es consciente de la fragilidad de la vida, cuida, no se autodestruye, ¿me entiendes? No vive sin esta gratitud, que este momento es eterno y lo que estamos viviendo en este momento nos está inspirando en la vida, estamos viviendo la vida llenos de gratitud. eh, y cuidando, sabiendo de la fragilidad, pues, sabiendo que esto que somos y que esta identidad pasajera, que no es nuestra identidad real, no va a volver a repetirse nunca más. La identidad se vive una sola vez nomás. Entonces, vamos a encarnar de otra manera, pero esta Cristian Campo, esta Pablo Verdugo no va a volver. Entonces, por lo tanto, tenemos que aprovechar al máximo. Así como quien dijera, oye, aprovecha a tu papá y tu mamá porque no van a estar todo el tiempo. De eso sabemos que todos se van a ir, pero siempre creemos que eso va a llegar tarde, a los 80 años. Mm. ¿Quién nos dijo eso? ¿Cuánta gente pensó lo mismo? Y a los 50, a los 40, a los 25, algo pasó, ¿no es cierto?, inesperado, que nos arrancó a esa persona que queríamos. Tampoco lo mismo la pareja, el amor. Entonces nos lleva a estar en una posición completamente distinta frente a la vida, ¿no? Por eso que no representa el sanador que está herido, ¿no? Aquello, recuerda que en la figura, en la mitología, Quirón era un sabio, de alguna manera educado a los príncipes, porque además todos los centauros eran bien salvajes, ¿no? Y Quirón Ujú. sabía astrología, sabía sanación con plantas y todo, pero como era una divinidad, no se podía sanar a sí mismo, era inmortal, ¿no? Entonces Júpiter, todos tuvieron que intervenir, y Júpiter vino, y que era el rey de los dioses, dijo ya, ok, y finalmente le concedió la muerte, porque estaba sufriendo lo indecible, ¿no? Entonces Ujú. muchas veces, y esto es bien fascinante, fíjate que alcanzamos, si ven, ya tengo 2 minutos. ¿Se acuerdan de Doctor House, de la película esta de este doctor que era genio y todo, pero estaba herido, él cojeaba de una pierna, ¿te acuerdas? Ujú. Que cojeaba y que tenía y tomaba, era adicto a los medicamentos porque le dolía mucho, ¿no? Y él en un capítulo eh, pierde, o sea, se sana, ¿ah? Se le quita, no sé qué, el dolor, y pierde su condición de sanador. Entonces, fíjate que es súper fascinante que Mm. todo y eso uno lo ve mucho, toda la gente, mucha gente, por ejemplo, que trabaja en trauma, ha vivido trauma en su vida. Mucha gente que trabaja en ayuda, en abuso, ha vivido abuso en su vida. O sea, la gente que trabaja en terapia familiar ha vivido crisis y, por ejemplo, separaciones dolorosas en su familia o quiebres tempranos en su familia. Eh, Siempre encontramos que el alma tiene un deseo, ¿no es cierto?, que te dice aquello que te dolió en tu vida es justamente lo que intentas reparar, ¿no? A través de a veces de un Sí. camino, de una profesión. Entonces, es súper bonito eso, recordar que cuando recordamos nuestra condición herido, ayer escuchaba a un amigo que decía, no hay personas malas, solo hay personas heridas en la vida, ¿no? Sí. Entonces, eso me hizo pensar de que solo cuando dejamos de pensar de que nosotros también estamos heridos y que tenemos una condición que Mm. sangra, ¿no es cierto? No podemos jugar tan duramente a otros, ¿no? Cuando no, se nos abre un gesto, una compasión muy grande y decimos, bueno, y eso no implica que seamos inocentes, que no nos protejamos, pero sabemos que estamos todos heridos y que la propia condición humana es una condición herida, ¿no? Es una Ujú. condición, porque descender a este plano es muy difícil. Este plano hay un 75% de oscuridad. Este es un plano muy denso, es un plano de mucho Mm. dolor, donde prevalece el mal por sobre el bien. Entonces, solo en universos superiores, cuando crecemos o nos elevamos a niveles de conciencia,
ahí podemos estar en planos donde el dolor, de hecho, la temporalidad se altera, ya no vivimos en el espacio-tiempo, pero siempre que volvamos acá, sufrimos. O sea, de hecho, los propios maestros les pasa que dicen, me acuerdo que Shegan Trumpa decía, bebo un poquito de alcohol porque esto me quita el dolor que me produce el mundo. Los maestros también sufren mucho y toman mucho karma colectivo, incluso en sus propios cuerpos. Meher me acuerdo que sufría mucho su cuerpo porque tomaba karmas para ayudar a las personas, porque le dolía mucho, su amor era tan infinito que le dolía el hecho que otros sufrieran, ¿no? Lo mismo que pasó con Sí. Jesús también. Bueno, Claro, sería largo, que pero sí, todo, hay tanto que hablar y sería maravilloso sí, algún día hacer un taller de todos estos avatares, estos místicos que descendieron a mostrarnos esto, ¿no? Y que entregaron su vida justamente para ayudar a este despertar. Ellos podrían estar en otro mundo y olvidarse de nosotros, ¿no? Sin embargo, esta es la mejor escuela para despertar, descender al planeta Tierra, venir para acá, ¿cierto? un Es gran la escuela, aprendizaje, un claro, gran, el plano del Malhut, de la Tierra, ¿no es cierto? Es un plano maravilloso, pero muy difícil. Por eso que recordar nuestra condición herida nos ayuda siempre, ¿no? Y todos tenemos una herida en el corazón que cada cierto tiempo nos recuerda, chuta, no caer en la soberbia, no caer en la fantasía de con esta nueva terapia, esto me va a sanar, sino probablemente esta condición siempre me recuerda mi humanidad, me recuerda mi fragilidad. Y puedo cómo vivir mirar desde mi ahí. dolor, cómo mirar mi dolor desde lo Claro, que puedo también aportar. O sea, desde mi dolor yo también ahí puedo entregar al mundo. Y desde la exacto. crisis, casi uniendo Quirón con la crisis de la mediana edad, es desde la crisis yo puedo crecer. Entonces Sí, siempre hay un aprendizaje, entender que esto que me pasa, bueno, ¿cuál es la sabiduría? ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿Qué me claro. está llamando? ¿Qué me quiere mostrar? Entonces lo Sí, resignifico. exacto. Y eso también ahí también me lleva a eso como de nuevo al hacerme cargo. O sea, estamos en un plano, como dices tú, difícil, que puede ser que nos cueste ver el dolor del mundo, pero como yo también desde mi lugar puedo subir, elevar mi estado de conciencia desde Claro. la gratitud, desde el movimiento energético, desde la práctica Mm. espiritual, todo lo que voy haciendo yo y nuevamente vamos a contribuir al mundo. O sea, esto que yo veo chiquitito, esta práctica que puedo hacer chiquitita, de meditar, de Mm. cuidarme, de ir a un taller en que me abra la conciencia, de trabajar mi cuerpo, desde desbloqueando energía, desde alimentarme también con esto que me nutre y cómo también me relaciono con los otros mirándolos también como que estamos unidos y estamos en crecimiento en conjunto como humanidad. Claro, si no hay Mm. eso, también, claro, si no queda solamente en el plano intelectual, esto tiene que ser integrado a la vida. Claro, Tiene que hacer bajarlo. obra esto, claro. Y Entonces tenemos además que cuando bajarlo uno, de aquí a la tierra. exacto, exacto, porque el Ujú. movimiento siempre, como lo explicaba en un taller, era como ascender a la luz para después volver. Porque si no, el alma además queda con ganas de quedarse allá arriba y no volver. Porque recuerda el plano de la infinitud. El alma tiene mucha afinidad con los planos superiores. De hecho, viene de allá, está ahí en ese mundo. Entonces, también recordar que nuestra condición herida es la condición de la humanidad también, es la condición de todos, lo reconozcan o no. Cuando Ujú. uno descubre eso, entonces se abre también una compasión muy grande, porque no sabe, no importa que él diga que no le pasa nada o ella diga, yo sé que en lo profundo está tan herido como yo, ¿cierto? Porque Ujú. es parte de la condición humana, no existe, por mucho que nuestros padres nos hayan querido, nuestra vida haya sido regia, haya sido estupenda, hayamos tenido recursos y todo, igual tenemos una fantasía que esos no tienen, no, eso no existe, ni hombres y mujeres, lo mismo hombres y mujeres también, ¿no? También hoy día existe la fantasía que las mujeres han sufrido más, o sea, el heridor y el herido se unen, perpetrador Mm. y víctima se unen, ¿no? Entonces, por lo tanto, todos hemos sufrido, ¿no? Aquí no hay personas que sean más o menos sufridas, ¿no? Y aunque hayas tenido padres, porque hay gente que no los ha tenido y todo, dice, bueno, yo he sufrido más, no. Cada uno tiene la vida que conformó y todos, junto con tener momentos de felicidad, hemos sufrido. Y este plano es una purga muy grande. Todos los que descendemos a este plano sabemos que venimos de una experiencia muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, por lo tanto, por eso esa conciencia de Quirón, de la herida, es muy importante. Ujú. Cristian, y Eh, para ir cerrando, sí,
Estaba Cuéntame. viendo la hora Sí, son las yo ocho, sé que las 9:30. a las 9:30, a las 9:30 en punto se empieza, hay que cerrar. No, 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 si no, no se nos va a cortar, pero sí, porque ahora hay más permiso, pero vamos a ir cerrando igual de todas maneras como para ir dando cierre a esta conversación que desde ya te la agradezco. Y mirar esto también como tú hablas, me contabas del tercer ciclo de Saturno, como un portal a la experiencia espiritual. Entonces, está la crisis de la menedad, viene Quirón. ¿Qué pasa con Saturno y cómo entramos a este portal de esta experiencia espiritual? Porque de alguna manera nos damos cuenta que digamos, un momento del desarrollo tiene que ver con estructurar una personalidad, ¿no es cierto? Tiene que ver con tener una salud emocional, con tener vínculos sanos y constructivos, y vínculos de apego significativos y sanos, con tener un propósito de vida, con tener una relación con el placer y el amor que nos dice Venus, con tener una capacidad de comunicar quiénes somos, con tener la capacidad de autoafirmación, de fuerza, de límite que nos va a dar Marte. Todo esto es fantástico, ¿no es cierto? Y Saturno viene a estructurar todo esto, ¿cierto? Pero en algún minuto nos damos cuenta que hay algo más allá, que esto no puede ser todo. O sea, tengo una vida muy ordenada, muy realizada. Supongamos que yo he logrado esa hazaña, ¿no? Estoy muy bien encarnado en este mundo, ¿no es cierto? Pero de repente se empieza a abrir una fisura en la cual empiezo a ver que hay algo más allá, que hay algo detrás del velo, que hay algo que ya es más, está más allá de la esfera del yo, ¿no es cierto? Y eso, por supuesto, eh, uno tiene que haber creado como vasija para poder recibir eso, ¿no es cierto? Que es la influencia de este inconsciente colectivo o de estas energías que están más elevadas, que están en el mundo de la intuición, en el mundo de la Mm. sabiduría, en el mundo de la jojma, como diríamos el árbol de la vida, ¿no es cierto? Y el mundo de Keter, que es como la apertura al infinito, ¿no? Entonces empezamos a recibir intuiciones, conexiones más transpersonales, como hoy día se habla tanto del guía, de la canalización, ¿no es cierto? Y no lo atribuimos, debo estar medio loco, estoy escuchando voces de otro plano, o esa gente que medium, que se comunica con seres que están más allá del velo, ¿y eso qué es? Entonces, eso a la estructura del yo no va. Entonces, cuando estamos comunicando en los planos transpersonales, sintiendo guía de otros planos, revelaciones desde otros planos, sintiendo una conexión que nos abre a algo mayor que nosotros mismos, ¿no es cierto? Desde luego empieza a ocurrir en nosotros que hemos estado tan enfocados en nuestra carrera, en nuestra familia, en nuestros hijos, en yo, y lo más cercano, empieza a venir como un hastío de eso, como una especie de cansancio de que hay algo más allá, que nosotros necesitamos proyectarnos a la humanidad, a algo más grande. No es que no nos interese lo nuestro, pero también nos empieza a interesar el destino del colectivo, de nuestra patria, de nuestra nación, de nuestro continente, de la humanidad. Empezamos ya no estamos pensando tanto en nosotros mismos, ¿no es cierto? Empieza a venir como un desasirse de la estructura egocéntrica, ¿no es cierto? Y nos empezamos a abrir a algo. Y por lo Sí, mismo nos empezamos a abrir no solamente a los demás, sino que nos empezamos a abrir a lo hacia arriba. espiritual. Y empezamos a Cristian, recibir guía desde arriba, y inspiración desde arriba. eso también ocurre en la mediana edad, en los 50. Esa es la etapa también del despertar Lo que espiritual. ocurre, lo que ocurre con todas estas cosas son invitaciones Ujú. muy potentes, pero que mucha gente se cierra, le empieza a dar miedo. Por ejemplo, esto puede producir miedo, ¿no? Puede producir Claro. miedo, ¿no? O sea, una experiencia de conexión, por ejemplo, la gente que ha vivido experiencias de meditación potente o que ha tenido experiencias espontáneas de regresión a otras vidas, o personas que han tomado plantas de poder, ¿no es cierto? Y han tenido experiencias trascendentales en muchas vías, ¿no es cierto? En la cual la persona se ha dado cuenta de que hay algo más grande, pero se ha asustado y se ha contraído. Y ha dicho, no, me da susto eso, no. Eso da como miedo, como sabes que me da miedo Sí, volverme loco, me da mucho susto. Entonces ahí cuando uno abre un plano más transpersonal, tiene que tener una capacidad. Voy a explicarlo de la sabiduría de la Kabbalah, ¿no? El Jochma y Binah, ¿no? O sea, la Jochma, que es el mundo de la sabiduría, el mundo de la intuición, un mundo masculino, hasta Urano, ¿no es cierto? Urano está ahí metido, ¿no es cierto? Que el mundo de la sabiduría, de la conexión con el mundo espiritual, necesita, ¿no es cierto?
de Binah, que sería toda la inteligencia que ordena, la razón que ordena, que estructura toda esa experiencia. Entonces, si no tenemos, tiene que haber una copulación entre ambas, ¿no? De hecho, copulan porque son masculino y femenino, ¿cierto? Ujú. Este recibir, o sea, nos entra una cantidad de luz gigantesca, y si no sabemos recibir y organizar esa información, simplemente nos empezamos a rayar, nos empezamos a sentir súper angustiados, nos ponen ataques de pánico, ¿no? Y inmediatamente huimos, o sea, porque mucha gente me ha dicho que tuve una experiencia muy potente, estaba en la montaña y de repente tuve como una epifanía, pero qué sé yo. Otra gente estaba meditando y de repente como que me salí del cuerpo, o tuve una revelación que me parece que era como otra vida, o sentí una voz que me hablaba, etcétera, etcétera. O viví un proceso de sanación, ¿no? Hace poco hablaba con una chica que había tenido un cáncer que le decían que quedan 4 meses de vida y hizo una sanación espiritual. Mm. Y cuando fue, estaba todo remitido, tuvo una sanación espontánea, los médicos no podían creerlo, le dijeron ni siquiera vale la pena hacer quimio, y ella dijo no, ¿cierto? La misma Cote contaba esta experiencia, ¿no es cierto?, de sanación. Esto lo contaba, lo cuento porque es público, esto lo contaba que se había sanado con maestros pleyadianos, en fin. Bueno, mucha gente dice, no, no, eso me da susto, qué locura creer en esas cosas. Bueno, esas conexiones se van Ajá. abriendo, pero necesitamos estar preparados para eso, necesitamos tener, como decíamos, como una especie como de eh, eh, vasija, así se dice en español, vasija, que pueda recibir esa cantidad de Recibir, luz, ¿sí? claro. Y irnos con mucho cuidado, ¿no es cierto? Porque vivimos experiencias de expansión de conciencia y después tenemos que volver a la vida, entonces tenemos que organizar esa experiencia, ¿cierto? Recibimos inspiración, y no quedarnos ahí. Entonces, mucha gente lo que pasa es que de repente vive esta experiencia, va a tomar plantas sagradas, o hace una Mm. ceremonia, o se va a buscar visión a un cerro, no sé, y después vuelve y no es capaz de organizar todo lo que recibió. Y de repente recibió mucho, se le reveló, Claro. cayó como en estado de trance, en que se le revelaron cosas muy potentes, ¿no? O practicaron tantra, Ujú. o hicieron experiencias, no sé, hay muchas cosas que te pueden ocurrir. Sí, y Hay ahí gente que está haciendo nuestra. formaciones yo he visto gente que ha hecho Reiki, que ya en nivel 2 en la maestría empezaron a canalizar, veían cosas cuando le ponían las manos y se asustaron, cerraron eso, ¿me entiendes? Claro, Abrieron canal. Cristian, y ahí la importancia es esto, de hacernos cargo de cómo me voy a preparar. Entonces, yo siento como cómo preparo mi cuerpo, cómo preparo mi mente, cómo preparo mi alma para recibir, cómo integro mi masculino, cómo integro Sí, mi femenino en mi centro, cómo uno es exacto, cielo y tierra. Estamos acá en el presente, en este eje. Entonces, ahí está nuestra labor, ahí está lo que exacto. nosotros, lo que nos podemos realmente hacer. Porque claro, se me puede venir el mundo encima, pero ¿cómo yo me preparo para recibir? Yo quiero una conexión espiritual, la estoy buscando, mi alma también la necesita, Mm. pero también necesito estar preparado. Entonces no es llegar y ir y tomo la planta sagrada o voy, porque quizás no estoy preparada para eso. Entonces, ¿cómo? Y ahí, como ahora sí que para cerrar, porque no sé cuánto tiempo más Es que lo que pasa, no nos van a cortar, Cristian, pero es como, no, espérate, solo un un segundo, segundo, lo que ya, a pasa es ver, que dale. cuando uno recibe más luz, la vasija se rompe. Y Claro, eso es lo que entonces nos pasó, eso es necesito. lo que nos Mm. pasó como universo cosmogónico. En el primera entrada, en el Big Bang, entró tanta luz que el universo explotó, estalló. Entonces hubo un segundo Big Bang, 3 segundos después, digamos. Bueno, pero eso Entonces, es una materia muy, muy increíble. Pero no, nosotros tenemos que tener no te vasija para disperses a lo. contener. Claro, Claro, entonces, ¿cómo bueno, lo preparo mi mismo, vasija? Mi vasija la tengo que ir cuidando, preparando para exacto, esto. Y esto es algo exacto. que nos llama. Hay un llamado del cielo, hay un llamado de nuestra alma, entonces preparo mi vasija. Entonces ahí yo quiero volver a recordar que Cristian va a hacer un taller, efectivamente, de esto que hemos estado hablando, que es el próximo jueves, al jueves siguiente. Bueno, ahí tú puedes dar las fechas, Cristian, y cómo Sí, te contactan para tener más información. También déjanos un correo o por aquí, por el mismo Instagram de Chris Camp. claro, que me escriban a mi Instagram, que me pidan Ujú, unidad, o que se metan al Face, o me escriban a mi correo, el crscamp@gmail.com. No sé, y ujú. ahí están todos mis datos, me van a ubicar Cristian Camp, CRS Camp, y me van a ubicar al tiro. Claro, Y que porque ahí puedan voy a ver, porque prepararme, claro, me sí, preparo, voy preparando mi mente. Yo los invito por mi parte a vivir la experiencia de la cruz cósmica de la conciencia, el portal para el despertar que también creamos con Maite, que también habla de esto mismo, como uno, el masculino, el claro, femenino, el cielo, la tierra, cómo también escucho al cosmos, cómo preparo mi cuerpo. Y yo creo que ahí está nuestra labor. Eso es lo que podemos hacer nosotros desde nuestro lugar chiquitito, de lo que podemos exacto. aportar en esto. Sabemos que si nos unimos más y vamos trabajando cada uno
uno en lo suyo, también Exacto. estamos aportando un todo. Entonces, creo que como para ir cerrando es agradecerte toda la información, toda tu sabiduría, Cristian, todo lo que nos puedes compartir para abrir conciencia y estar preparados, porque hay un llamado, Sí, de el todas mundo se maneras, está moviendo, ¿no? Hay una todo. crisis, y bueno, qué bonito poder mirarlo y no Crisis, que te... transformación. Crisis, Claro, transformación. crisis, Tenemos que hablar de transformación, transformación más que de crisis, como estamos transformándonos, ¿sí? Para llegar claro. a nuestra verdadera naturaleza. Exacto, Eso. así que solo agradecer. Ahí dice Marta, gracias por su sabiduría, gracias a usted, a Susana, a todas las personas que nos acompañaron hoy. Y bueno, nuestra labor está en eso, en lo chiquitito que podemos ir haciendo día a día. Sí. Gracias, Cristian, y bueno, ya saben cómo Un abrazo. contactarnos. Abrazo para todos, feliz noche, feliz día por donde nos estén escuchando. Va Y a quedar todo grabado para que lo vean sí, después los que no lo han visto. exacto, nos volvemos a encontrar de todas maneras. Un besito, Paulita. Que esté muy bien. Igual, un Gracias. abrazo Un grande, nos abrazo vemos. grande. Chau, chau. Chao a todos, gracias.